Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Bueno, como reiteradamente decimos, un programa que ya tiene 3 años en el aire, de AM 1220 Ecomedios y por todas las redes sociales. Hoy con un programa de análisis a partir de lo que fue la sanción de la Ley Bases y de toda la implementación de algunos cambios de todo tipo en todas las áreas. Bueno, el análisis de cómo impacta esto en el financiamiento y todo esto de la mano de un especialista, de un doctor especializado en todo lo que es el tema de salud, con vasta experiencia, como es el doctor Rubén Torres, que nos acompaña bastante seguido. Y bueno, y Jorge Neira en este momento, y Miguel se está conectando. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias como siempre, por tu participación. Bueno, ya se conectó Miguel, así que Ahí estamos. Bueno, es exactamente lo mismo, doctor Neira. Le agradezco su caballerosidad y gracias Horacio Fernández. Y bueno, muchísimas gracias a el esfuerzo de Rubén Torres por estar siempre acompañándonos cuando se lo invita, más allá de ser un partícipe continuo de todas las problemáticas de salud, como bien dijo Horacio. Eh, Yo me limitaría mi muy breve introducción a que reflexionemos sobre la conducta o perdón, no, la importancia que le puede estar dando, si es que fuera el caso, este gobierno nacional que asumió en el mes de diciembre del 2023, si tuvo alguna repercusión al día de hoy en alguno de los subsectores, sea el de las obras sociales o medicina prepaga, y su implicancia sobre prestadores individuales, es decir, el equipo de salud y los institucionales, hospitales y sanatorios, y muy especialmente, por lo menos sé que lo comparten los dos compañeros de ruta que tenemos hoy, Jorge y Rubén, sobre el paciente, o sea, sobre el afiliado, sobre la persona. Sabemos de su solidaridad con la problemática del que está viviendo una situación de crisis en el país de carácter interdisciplinario, para llamarlo de alguna manera, con una inflación prolongada, alta y prolongada, sin perjuicio de otros problemas que estamos recibiendo de un mundo con algunos problemas que también son, a mi criterio, novedosos y están influyendo sobre las negociaciones a nivel internacional. Jorge Neira, te pido por favor. bueno, muchas gracias Miguel. Bueno, bienvenido como siempre Rubén. Quizás sería bueno empezar a que vos hagas un análisis de lo que fue la reunión de ayer en el CONRA con respecto al análisis de las últimas medidas financieras desde el punto de vista del gobierno. Y a mí me parece que hay algo que me quedó muy claro, es que esto no se hace pensando en el usuario, que es el paciente, ni tampoco en el que facilita el acceso al sistema de salud, que son los profesionales del equipo de salud. Aquí hay dos ausentes, como son el paciente y el equipo de salud, porque, digamos, el paciente, porque yo creo que con estas nuevas medidas va a tener dificultades donde atenderse, porque si no va a poder costearse la medicina privada y las obras sociales se achican, como se planteó ayer, y el Estado no soporta, digamos, al sistema público de salud, no sé dónde se va a atender, porque no sé cuáles son las alternativas que nos va a quedar, y sobre todo porque independientemente que uno pague una cuota altísima, tampoco están los prestadores en condiciones de ofrecer una medicina adecuada, habida cuenta de los magros salarios que se le pagan a los profesionales del equipo de salud. Yo estaba viendo ayer mientras estaba escuchándolos, eh, me fijé cuánto había aumentado la cobertura que yo tengo desde el agosto del año pasado
hasta agosto de este año y aumentó 365%. Cuando uno le pregunta a los trabajadores del equipo de salud de esos lugares cuánto le aumentaron el salario, bueno, no te puedo decir con exactitud cuánto lo aumentaron, pero claramente es un nivel muy, muy inferior al incremento de la cuota. Es decir, que parece como que están resolviendo un problema de salud para un pequeño grupo y no, digamos, pensándolo en términos de cómo va a ser la atención de la salud en los próximos años. Me gustaría que hicieras una síntesis, Rubén, si te parece, para ir avanzando con estos temas. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, sí, a ver, como vos muy bien dijiste, Jorge, creo que una de las resultados o de las conclusiones de la muy interesante reunión que tuvimos ayer a la noche pasó por dos cuestiones. Una que es la que vos planteás. Es decir, que resulta muy difícil responder en qué beneficia al actor central del sistema, que es el ciudadano, no el paciente, el ciudadano, las medidas que se han tomado. Y realmente creo que todos los que estábamos ahí coincidimos en que cuesta encontrar realmente al ciudadano como objetivo en esas medidas en los tres términos que cabría encontrarlo, ¿verdad? Una que es la de el acceso, aumentar el acceso, otra que es la de mejorar la equidad en ese acceso, y la tercera que es incrementar la calidad de las prestaciones que se le brindan. Así que eso claramente coincidimos todos en que no se encuentra. El otro aspecto que es llamativo es que no solo cuando uno inicia una gestión, sino cuando está al comando, digamos, de la gobernanza del sistema de salud global de un país, es decidir a dónde vamos, ¿verdad? Es decir, cuál es la meta final, qué es o cómo va a ser el sistema que queremos. Y cuando uno hace la sumatoria de todas las medidas que se han tomado, también resulta enormemente difícil encontrar el modelo al cual se aspira con las medidas que se toma, porque más allá de lo declamativo, y el doctor Kochler anoche lo marcaba claramente cuando hablaba y leía las consideraciones de los artículos de los decretos sobre que trató la reunión. Él hablaba de un aumento de la equidad, la posibilidad de mejorar la libertad de elección. Ahora, realmente no queda claro lo primero, y lo segundo no es un objetivo del sistema de salud. Es decir, el objetivo de un sistema de salud no pasa por la libertad de elección. El objetivo de un sistema de salud pasa por mejorar las condiciones de salud, hacer que ese acceso sea equitativo para todos y que se logre la mayor protección financiera para que nadie caiga en pobreza cuando tiene que usar el sistema. Pero la libertad de elección no es más que una herramienta, y yo diría de todas las herramientas que conducen a esto, una de las más accesorias para lograr esos objetivos. Así que no sé, Jorge, si esto te responde un poco a la idea Sí, que sí, planteábamos tal ayer. cual. Yo creo que, a ver, uno pensaba, ¿no? No sé, no se sabe cuál va a ser la política con el hospital público, porque el hospital público va a depender, digamos, de la capacidad de cada provincia, supongo yo, en ofrecer la salud que considere y que pueda hacerlo a través de la provincia o del municipio. Pero es una cosa compleja porque, como vos bien decís, estos presupuestos que no están pensados, digamos, con los aportes y contribuciones y en forma adecuada, no sé cómo se van a poder resolver para mejorar la calidad de atención médica. Yo creo que, y coincidimos con eso, porque lo hemos hablado muchas veces con vos, que el hospital público puede ser un excelente prestador de la seguridad social en condiciones de acondicionamiento, digamos, ¿no? Poniéndole en condiciones competitivas para ofrecer, digamos, una medicina de calidad. Ahora, todo esto tiene que ver con los magros salarios. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en el Consejo de Certificación,
que es que se anotaron 3.500, supongamos, anestesiólogos para la certificación y la revalidación, y uno piensa, ¿y por qué se anotaron 3.500 en estas situaciones? Bueno, claro, los únicos que tienen un salario aceptable son los anestesiólogos, y en ese sentido, la Asociación Argentina de Anestesia y Analgesia lo que hace es decir, bueno, yo tengo la gente bien pagada, quiero que tenga calidad en la atención profesional. Esto se puede hacer con un pequeño sector, que es el pequeño sector que tiene una situación beneficiosa, no sé si beneficiosa, pero tiene una honrosa ubicación, digamos, en el tema de los salarios, cosa que no le pasa al resto. Y entonces vamos a tener un sistema de salud que por un lado, como vos decís, va a tener dificultades en el acceso por un problema de plata. La persona que no puede acceder a la medicina prepaga, como hacía siempre, ¿qué va a elegir? No sé, porque si elige, supongamos, algún sistema de la seguridad social, existe el tema de la preexistencia, hay gente grande, gente que tendrá que resolver el tema de la preexistencia, con lo cual ya es un problema. Y que ir al hospital público en estas condiciones, donde faltan profesionales en el sector privado, en el sector de la seguridad social, en el sector público, por el tema de lo que se le paga a los profesionales. O sea que calidad de atención con interrogantes, equidad en la atención con interrogantes. O sea que de todo lo que vos decís, las cosas que tienen que ver, el acceso universal, la calidad de atención y la equidad, son cosas que están, porque parece que se hubiera querido beneficiar a un solo sector. Si uno ve cuál es el sector que se benefició hasta hoy, son los empresarios de la medicina prepaga. Ni siquiera te diría el sistema de medicina prepaga, porque no todos tienen acceso a eso. No sé si vos pensás lo mismo, pero de este 365% de aumento de la cuota, digamos, esto no se vuelca hacia el sistema, sino que algo pasa que es como una deuda impaga, que se pagó una deuda que se debía y con eso consideraron que no tenían que hacer ninguna otra cosa. No sé vos cómo ves este asunto. Yo lo veo complejo porque la financiación del sistema privado no te asegura una medicina de calidad hoy, porque muchos de los médicos que estaban en el sistema privado, con los salarios que le pagan, se van. Como yo decía el otro día, hoy, por ejemplo, que se puede importar un insumo, por ejemplo, un stent, el problema que tiene es que no hay nadie que lo ponga. ¿Por qué? Porque con los sueldos que le pagan no le conviene trabajar en eso. No sé vos cómo ves este tema. A ver, Jorge, yo lo dividiría en dos aspectos. Voy primero a este último que vos marcás. Coincido con vos en que el nivel de gasto, digamos, de la medicina prepaga no se condice con los niveles de calidad. No Claro. solo por las razones que vos decís, sino que yo iría más profundamente, ¿no? Yo creo que aún antes de esta crisis, la medicina prepaga tiene una deuda con el sistema, que es no haber revisado su modelo de atención. Muchas veces lo charlamos en este programa. El modelo de competición o de competencia, perdón, de la medicina prepaga entre las distintas firmas es una competencia para ver quién da más, no quién da mejores cosas o mejores niveles de Claro. calidad. Y esto aumenta desaprensivamente el gasto sin mejorar muchas veces el resultado final de esas operaciones. Entonces coincido contigo absolutamente en este tema. Y respecto de la primera parte de lo que vos decías, creo que tenemos que ver en contexto. Nosotros anoche analizamos el impacto financiero de las medidas, pero también habría que analizar esto que vos planteás, cuál es el impacto en el funcionamiento global del sistema. A ver, vamos a tratar de hacerlo con una cosa gráfica y muy, muy pequeñita. A ver, hay un porcentaje pequeño, porque realmente creo que no alcanza el 10% de la población que tiene cobertura de medicina prepaga que ha abandonado sus planes porque no puede pagar. Ese porcentaje de personas muy probablemente tenga que volver al sistema de atención público, con lo cual aumenta la presión sobre el sistema público de atención. Otro porcentaje de esas personas puede que vuelva a su obra social de origen, con lo cual aumenta la presión sobre el sistema de seguridad social. Y ya hay algunos datos que reflejan cuál es el impacto global de esta situación.
La atención en los servicios de emergencia de los hospitales de varias provincias aumentó aproximadamente en un 18% en los últimos meses. Entonces acá estamos hablando claramente de lo que vos manifestabas, es decir, esta, a ver, desorganización que empieza a surgir en el sistema aumenta la presión sobre un hospital público que no está preparado para responder a esos niveles de demanda, con lo cual va a caer la calidad fuertemente del sistema. Y esto es independiente incluso de otro tema que vos marcabas muy bien, que es la salida de profesionales del sector público por razones económicas. Es decir, aunque persistieran estos profesionales, creo que el aumento de la demanda no podría ser soportado tampoco por el sistema con un nivel de calidad aceptable. Sí, fíjate vos que hay algunas instituciones que están suspendiendo las atenciones, sobre todo pediátricas. Es llamativo, digamos, el descenso, y esto se vio, digamos, en el último llamado de examen de residencia con respecto a los cupos, que aun si bien aumentó con respecto a los del año pasado, la cantidad de gente que se anotó para el examen de residencia, hay especialidades que no se eligen. Y no se elige pediatría, no se elige clínica médica, no se elige medicina general y de familia. Y bueno, esto es un problema porque, digamos, hay una cosa interesante con la medicina general y familia y la pediatría, que nosotros discutimos bastante en el Consejo, y sobre todo con los pediatras, que es que en muchos pueblos los médicos generales y de familia terminaron atendiendo a los chicos. O sea, terminaron convirtiéndose en pediatras extraoficialmente porque no tienen su título de pediatra. Y los pediatras no saben qué hacer porque no son pediatras, pero tienen experiencia pediátrica muy grande, en muchos casos de muy buena calidad. Ni siquiera esto va a poder pasar, porque ahora ni siquiera va a haber médicos generales y de familia. O sea que no va a haber pediatras y no va a haber médicos generales y de familia. Y a mí me parece que esto es una cosa en el mediano plazo, ¿no? En el corto y mediano plazo. Fíjate lo que decíamos el otro día en nefrología. Se supone que va a faltar el 30% de los nefrólogos en los próximos años. 30% de nefrólogos totales en el país, cuando estamos en el medio de una movida muy grande a nivel mundial que tiene que ver con la prevención de la insuficiencia renal crónica. Es decir, bueno, si no está el nefrólogo, el sustituto para hacer la prevención de la enfermedad crónica es el clínico, pero tampoco va a estar el clínico. Entonces, fíjate vos cómo la cadena se va haciendo de tal manera que no sé cómo se va a hacer la atención médica, sobre todo porque además esto del voucher que se hizo en San Nicolás, me pareció una cosa muy, digamos, me pareció una cosa bastante paradigmática de decir, bueno, se arregla con el voucher. Eso es imposible, porque imagínate vos que le des un voucher a la gente para que se atienda donde le parece, ¿cómo vas a sostener el resto de los hospitales públicos a los cuales la gente no fue con ese voucher? En fin, me parece que es una cosa, yo creo que el voucher puede ser una opción cuando todo el sistema funciona, pero no cuando el sistema está en este tembladeral que nadie sabe qué hacer. Así que a mí me parece que son todas medidas que lo único que contribuyen es a generar más anarquía a la poca que hay. Y la otra cosa que te quería decir, que me quedé muy preocupado, es el tema de la industria farmacéutica, ¿no? La industria farmacéutica parece como una cosa intocable, ¿no? Nadie puede decirle a la industria farmacéutica lo que tiene que hacer, y la industria farmacéutica es el responsable del 40% del gasto de salud. Ahora, a mí me parece que dentro de esta cosa de la relación que existe entre la medicina privada y la industria farmacéutica, hay algunos vericuetos que nosotros no entendemos por el cual la medicina privada puede tolerar 40% del gasto de la industria farmacéutica. Y esto te lo quería preguntar especialmente. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo te parece que es esta cosa de la industria farmacéutica con el impacto que tiene el gasto, con una cosa que no se puede controlar porque parece que son intocables? ¿Cómo ves este tema? Porque yo creo que es un tema. Estamos hablando del 40% del presupuesto de salud, no estamos hablando de. A ver, no tengo una respuesta formada sobre esto, Jorge, pero sí tengo algunos tips que te pueden ayudarnos a pensar el problema, ¿verdad? A ver, la falta de gobernanza del Ministerio de Salud o de rectoría del Ministerio de Salud durante muchos años ha dejado librado a, no solo a la industria farmacéutica, sino a todos los intereses que la rodean, Sí, que sí, tienen claro. que ver con las mandatarias, que tienen que ver con las droguerías, que tienen que ver con y demás, eh, a que se dispensen y se prescriban
una serie de medicamentos, muchos de los cuales todos sabemos no tiene sentido que estén. Y no solo eso, sino que se ha impuesto en algunos casos la cobertura hasta por el 100% para muchos de estos medicamentos. Entonces, bueno, ahí hay una falla de la política que habla de la debilidad de la rectoría del Ministerio Nacional. El otro aspecto que tiene que ver ya con los medicamentos de innovación, de alto costo y demás, es que venimos discutiendo desde hace más de 10 años el tema de si vamos a tener o no una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Bueno, Y a mí me lamentablemente, parece que eso, Rubén, como vos decís, digamos, es una insinuación, ¿no? No sale una agencia que saldría fácil. ¿Por qué no sale? Bueno, me gustaría escucharte, pero creo que tenés razón, digamos, ¿no? Da la casualidad que justo la agencia no puede salir. bueno, yo lo decía el otro día, en mi último artículo en la revista Médicos, yo finalizo con una frase que tiene que ver con esto, que vos mencionás, Jorge. Es decir, creo que todos los que estamos en el sector tenemos claro cuáles son los problemas del sector y todos tenemos soluciones posibles para estos problemas. Que te diría sinceramente, me parece que no difieren mucho entre los distintos andariveles políticos de cuáles son las soluciones. Entonces, la pregunta clave es si todos sabemos qué es lo que hay que hacer, todos sabemos cómo hay que hacerlo, la razón es por qué no aparece la solución. Y el tema claramente es que existe acá un problema político, que es un problema de poder, ¿m? Que evidentemente está trabando soluciones como paradigmáticamente es que a pesar de estar de acuerdo la mayoría de los legisladores, estar de acuerdo la mayoría de las bancadas, no hemos podido tener una agencia de evaluación de tecnología. Creo que ahí hay algunas influencias que habría que indagar un poquito más profundamente, porque creo que en ese nudo de poder está una de las respuestas a los problemas que vos planteás. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Pero además, ¿cuál sería la principal objeción a tener o el riesgo, digamos, para algunos intereses? Yo creo, como vos decís siempre, que el sistema de salud no se arregla porque nadie lo quiere arreglar porque no le conviene. Porque hay mucha gente que vive del sistema de salud, ¿no? Pero me parece que el tema este de la Agencia de Evaluación de Tecnología, hay algo que nosotros no podemos ver de dónde está la dificultad, porque por algo es que la dificultad está, y algo que podría ser fácil de entender, que sea una agencia, porque se habla del CONETEC casi como si fuera una agencia, y yo creo que el CONETEC no es una agencia porque no tiene las características que tiene que tener. Parece como que eso tranquiliza las conciencias, y la gente que habla bien del Conetec por ahí no se preocupa porque salga la agencia. ¿Por qué crees que la agencia no sale? ¿Cuál te parece que es el principal escollo? Son algunos actores que como no van a estar ahí adentro, no quieren que salga porque se van a tomar decisiones que no les conviene. Es porque por un tema de intereses. ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es el principal escollo que tiene la agencia? Mira, yo creo claramente que es un problema de intereses, Jorge. Es decir, a ver, dar transparencia a un mercado tan gris como resulta el de el alto costo en algunos sentidos, evidentemente perjudica a numerosos intereses, ¿verdad? Y bueno, esto creo que, y acá no estoy hablando solo de los laboratorios, ¿eh? No, 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 claro. Cuidado, porque uno automáticamente dice, ah, bueno, pero esto, no, no, no. Yo creo que los laboratorios serios están absolutamente de acuerdo con la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. También creo que existe todo a ver, un contexto del negocio del expendio de medicamentos en Argentina que evidentemente puede verse perjudicado con alguna de las medidas que la agencia podría tomar. Y creo que eso es lo que dificulta o impide que se ponga en marcha la Agencia de Evaluación de Tecnología. ¿Mm? Sí, porque hay otra cosa, vos viste que ayer se comentó, y es una cosa bien sabida, que los medicamentos cuestan más caros en nuestro país que en países desarrollados. Ujú. Y el otro día estaba viendo que en la calle Florida, mi viejo laburó 50 años
en negocios en la calle Florida. Mi viejo laburaba en Casa Tau, que era una casa inglesa en la Galería Güemes, y después siguió trabajando hasta que se jubiló ahí en la Galería Güemes. Y hoy la Florida, que se ha reconvertido, digamos, y que tiene entidades comerciales competitivas en el mercado, dicen que nuestra Florida es más cara que probablemente la Quinta Avenida, más o menos, ¿no? Y Ujú. uno dice, ¿cómo es el tema? Que acá todo nos tiene que salir más caro. ¿Cómo no hay algo, digamos, que haga que nosotros podamos ser competitivos con el resto? Porque siempre tenemos problemas. Y como el medicamento lo pagamos todo, porque el medicamento, cuando uno va a comprar el medicamento, si tiene una prepaga, tiene solamente cubierto el 40%. Y los Jorge, ¿eh? en un minutito volvemos, por favor, no se ofendan. No, seguimos con El, este tema. Seguimos con este el tema que bar, me parece que. Perfecto. el bar me está reclamando un minuto. ¿Cómo no? Viste que te cobraron offside ayer, ¿no? Sí. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y pasado el corte comercial de rutina, continuamos con el programa. Jorge, Miguel. Gracias. Y un poquito para cerrar, como estábamos hablando, Rubén, lo que te estaba comentando, es que, digamos, uno puede ir a la calle Florida y no comprar lo que venden porque es caro, pero cuando va a la farmacia, digamos, si no compra lo que vende ya tiene un problema, porque es que o compra la mitad, o como decíamos el otro día, si el medicamento es para todo el mes, pero vos te venden comprimidos de 28, en un mes tenés que comprarlo 2 veces. Con lo cual, eso se generan situaciones, digamos, no se hace costo por tratamiento, es decir, de tal manera que cuando te hacen la indicación, te dan un tratamiento durante 3 meses para que vos compres la cantidad de comprimidos que necesitas para cubrir esos meses. Y a mí me parece que todo esto es una cosa compleja y nadie tiene, no sé vos cómo ves, nadie ve la situación de decir, bueno, empecemos por acá, empecemos por alguna medida. No hay ninguna medida de ningún tipo, no está la compra unificada, y vos decís, o sea, hay que seguir pagando, digamos. ¿Cómo ves esto vos, Rubén? A ver, Jorge, sí, mira, creo que hay varias cosas, porque por un lado, una de las cosas que se alega siempre es la del precio, que evidentemente es un tema que alguna vez habrá que discutir, pero también está el tema contextual de nuestras condiciones macroeconómicas y de, a ver, de legitimidad que se reconoce a la institucionalidad en Argentina, que hacen que no solo los precios de los medicamentos, sino de muchos otros bienes tengan que ver con valores diferentes a los que tienen en otros países. Pero vayamos, yo quiero volver sobre el principio de rectoría, ¿no es cierto?
cosas que se debieran hacer y que no se hacen. Es decir, hay muy poca actividad por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional respecto a las conductas prescriptivas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad social, se podría garantizar un vademecum garantizado con guías y protocolos que oriente la compra que las obras sociales deben hacer respecto de este tema y que oriente también cuál sería, digamos, la cronología de las medidas clínicas y terapéuticas a tomar probadamente en determinadas circunstancias y evitar el caos que existe hoy, donde, es decir, un grupo médico trata con un antibiótico una patología y otro grupo terapéutico lo trata con otro y un tercero lo trata con una tercera. Entonces, creo que hay mucha actividad para trabajar en ese tema y creo que, bueno, en todos los sectores que tienen que ver con la prescripción, repito, con la regulación, con la Agencia de Evaluación de Tecnología, con la revisión de precios, hay un amplísimo campo para trabajar conjuntamente en este tema, ¿verdad? Perdón. Sí, dale, Miguel. No, a propósito de lo que venimos hablando desde el principio del programa y volviendo a agradecer a Rubén, el tema es si vamos a ratificar que conocemos los problemas, sobre todo ustedes, conocemos qué hay que hacer, conocen qué hay que hacer. La pregunta es, ¿somos cómplices, para llamarle de alguna manera, o podemos llegar a ser cómplices por en este momento no estar presentando con la fuerza suficiente la unión que siempre plantea Rubén y que Neira ratifica de la mesa de consenso con todas las patas necesarias? Somos cómplices de o una mala praxis política, gubernamental, falta de gobernanza, o somos cómplices de una corrupción, si quieren vamos a ser prudentes, y llamamos corrupción intelectual, para no hablar de una corrupción material, porque esta tendría el beneficio de la duda de indubio pro reo, la transparencia que ustedes hicieron mención antes. O sea, yo quiero plantear cómo ven ustedes de acá para adelante, porque si a este programa le ponemos 10, no sé, 25 de julio del 2010 o el 2005, probablemente estemos hablando de los mismos problemas, agravados, por supuesto, por una crisis más profunda y más prolongada. El tema es, la pregunta sería, ¿por qué motivo nosotros no nos corremos y tratamos de salir de esa complicidad supuesta, hipotética, de la mala praxis o de la corrupción intelectual, y decimos, de acá a 5 o 10 años yo veo este sistema en tales condiciones? Rubén, te pregunto, ¿cómo lo ves vos, esto que estamos viviendo ahora, de acá a 5 o 10 años? Porque alguien está diciendo, yo me quedo tranquilo porque tengo asegurada mi supervivencia. Y no así, como bien señalaron, la tiene asegurada ni el paciente, ni el equipo de salud, ni muchas instituciones que tratan de hacer las cosas con los niveles de calidad mínimas, para llamarle de alguna manera. Rubén. A ver, Miguel, nadie la tiene asegurada. ¿Viste? En los sistemas de salud, las modificaciones son tan permanentes y tan constantes que esto exige acciones permanentes por parte de las autoridades, ¿verdad? Entonces nadie tiene asegurado esto. Y además, esa visión que vos planteás, bueno, yo la tengo asegurada porque hoy puedo pagar una prepaga o tengo una obra social que me garantiza la prestación. Es una visión que atenta contra algo que yo mencioné anoche,
y que es el tema de cuáles son los valores que la sociedad asigna a un sistema de salud. Y un valor central es el valor de la solidaridad. Entonces, cualquiera de nosotros, así tenga la posibilidad de pagar una prepaga, como seguramente somos quienes estamos hablando aquí, como aquellos que tienen el beneficio de una obra social de algún tipo, tenemos que tener una visión solidaria de ese sistema que permita que el acceso sea común para todos los argentinos. Y además esto no es un tema hoy solamente declamatorio. Estamos en un país que está alcanzando 50% de su población en situación de pobreza. Entonces a ese grupo de población nosotros le tenemos que garantizar, sin lugar a ninguna duda, un acceso equitativo al sistema de salud. Así que te diría, Miguel, que nadie tiene asegurado un futuro en esas condiciones. Respecto de lo que vos decís, de por qué no se actúa sobre este tema, bueno, yo insisto permanentemente y anoche surgió espontáneamente el tema, incluso se le hizo una suerte de reclamación a un grupo respecto de que cuando se constituyó ese grupo no se invitó a las farmacéuticas a incluirse en ese grupo. Bueno, yo no sé si esto es simplemente o es solamente una obligación de una institución civil, pero sí estoy seguro de que es una obligación de la institución gubernamental. Es decir, el llamar al sentarse a esa mesa a todos los actores del sistema y tratar de colocar algún marco de funcionamiento conjunto, coordinado, es la labor principal de la política, ¿no? De la política sanitaria. Así que coincido con vos en que si me decís cuál es una de las causas, y es la debilidad de la política sanitaria argentina la que ha permitido que lleguemos al lugar donde estamos. Rubén, ¿y por qué no exigimos, tanto individual como instituciones, asociaciones, que el Estado cumpla con el rol? Porque la salud no figura en el documento firmado en Córdoba con 10 puntos. O sea, estamos posiblemente en el 15 o 20 y el gobierno no registra el tema salud. No escuché, perdón, de estas instituciones que vos mencionás y que son conocidas, el reclamo para que el tema sea tratado. Sí, Miguel, ahí creo que hay, a ver, varias situaciones, ¿no? Una que anoche hubiera sido muy interesante preguntarle a Fidanza, porque alguna vez lo he charlado con él, cuál es la razón por la cual la salud está tan bajo en las prioridades de la ciudadanía, ¿no? Pero creo que de alguna manera esto trasunta algo que yo también mencioné anoche. Cuidado que la falta de interés, por decirlo de alguna manera, en las políticas de salud, de alguna manera está mostrando esta falta de solidaridad social que vos mencionabas recién, ¿no es cierto? Cuidado que esta idea de que, bueno, yo tengo hoy mi prepaga y puedo pagarla, o yo tengo mi obra social y me va a dar una atención tarde o temprano, cuidado que rompe una lógica de solidaridad para el conjunto, hoy por lo menos para el 50% de los argentinos, diría, ¿no? Entonces, cuidado que acá hay que también evocar no solo una deficiencia del poder público, sino también de la propia sociedad, que está demostrado algún rasgo por allí de falta de solidaridad o de entender la necesidad de la solidaridad en la constitución de un sistema de salud, ¿verdad? Lo Así que último, creo sí, que usted te quería saber tu opinión, porque yo cuando digo la tiene asegurada puede ser un grupo pequeño de la población, así como un subsector que piensa que de por vida va a poder seguir usufructuando eh, una situación de seguridad, digamos. Vos me entendés, total. creo que no tengo que ser más explícito. Hay algunos que
creen tenerla asegurada, pero no del lado del usuario, sino del lado del financiador. Exacto, exacto. Sí, sí, lo digo desde todos los aspectos. Yo también lo decía desde ambos lugares, tanto del financiador como del prestador, como del propio, digamos, usuario o beneficiario del sistema. Sí, sí, desde todos los lugares. No se entiende esto. Creo que de alguna manera esta crisis, como todas las crisis, despierta o va a despertar, está despertando, digamos, un mayor interés en el problema, porque, a ver, hay un grupo de ese 12% que tiene medicina prepaga en Argentina, que claramente ha visto de un día para el otro, o está viendo de un día para el otro, desaparecer una presunta garantía de seguridad que tenía en el sistema, ¿verdad? Entonces, creo que esto podría ayudar a modificar ese pensamiento. Sí, a mí me Gracias, parece que una de las cosas que dijo Fidanza ayer, que creo que es bastante clara, es que el tema de economía y seguridad están siempre en el tope y nunca cambian, ¿no? Es decir, que nosotros seguimos siempre con el problema eterno de que no podemos resolver el tema económico y siempre se aduce que el problema del resto es secundario al problema económico. Entonces, el tema es, como yo lo hablaba con Miguel hoy, ¿qué hacemos cada uno, no? Porque en realidad vamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno? Bueno, yo en lo que hago me dedico al tema de la calidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con la calidad me sumo, trato de convocar para la discusión y qué sé yo. Pero yo no puedo trabajar ni con la pobreza ni con el problema económico. Es decir, yo dependo, digamos, de las decisiones de otros para la pobreza y para el tema económico. Y esto a mí me parece que esta sensación de impotencia, digamos, de muchos sectores, y bueno, yo esto no lo puedo arreglar, entonces, ¿para qué me voy a poner a arreglar el otro tema si siempre va a haber problema económico? Y esto me parece que también hace, digamos, a esta inacción de grupo, ¿no? Porque, como dicen los chinos, peligro significa, crisis significa, viste que tienen las dos letras que tienen que ver con peligro y oportunidad. El peligro está claramente ahora y la oportunidad de generar un cambio. Ahora, a mí me parece que lo que es difícil es cómo encarar este cambio. Yo coincido con vos que habría que hacer una mesa de concertación, también yo lo propuse cuando estuve la vez pasada reunido en Conra por otro tema, por el tema del salario, y yo decía, bueno, que hay que hacer una concertación para que todos entendamos cómo son los salarios de los profesionales del equipo de salud, porque si seguimos pensando que la paritaria es la única solución, la paritaria lo único que hace es mantener la pobreza, porque lo que hace es actualizarte los sueldos al nivel de la inflación, con lo cual seguir cobrando lo mismo y tu capacidad adquisitiva es la misma o menor porque a veces la cosa sube más que la inflación. Y esto me parece que... Ahora, Jorge, me parece que esta visión que vos planteás, que tiene aparentemente la clase política y demás, es una visión poco comprensiva del problema. Claro, sí, ¿Por qué? Porque el hecho de que mejore la condición económica automáticamente no va a hacer que mejore la condición del claro, sistema. tal Esto cual. no es lineal. Y en contrapartida, te diría, o en forma contrafáctica, eh, hoy se podría mejorar mucho el sistema sin agregar dinero. Es decir, hay Claro, muchas cosas que se podrían mejorar en el sistema sin agregar dinero al mismo. Por supuesto que finalmente va a haber que agregar dinero, pero podría mejorarse claramente el sistema. Es decir, a ver, si se definiera el modelo de atención que queremos, bueno, ahí cambiaría, por ejemplo, el nivel de inversiones. Es decir, estamos en un mundo en el cual las enfermedades son crónicas, en el cual el aumento de la expectativa de vida hace que los cuidados representen tal vez la herramienta terapéutica más importante, por decirlo de alguna manera, del sistema de salud. Y nosotros seguimos invirtiendo en hospitales de agudos. Entonces habría que revisar un poco esto de cuál es el modelo y esto podría mejorar las condiciones de financiamiento sin agregar dinero. yo estoy totalmente de acuerdo con vos. El tema es cómo se logra una mesa de concertación para que la gente entienda que esto es lo que tenemos que trabajar, digamos, porque en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el hospital público, cómo mejorar el hospital público, cómo mejorar la calidad de la atención. Esto que hablábamos ayer del tema del profesionalismo de los profesionales, para la redundancia, de los profesionales del equipo de salud, que son especialistas, pero que les faltan herramientas de profesionalismo para tratar a los enfermos.
este tema del impacto que tiene la judicialización en hacer estudios y en hacer tratamientos absolutamente innecesarios, porque por las dudas el vago, con una sociedad que exige, porque cada vez está más exigente y que no participa tampoco de la discusión. Pues fíjate que la sociedad no participa de las discusiones de qué medicina quiere tampoco. Y esto es, muchas veces ha pasado cuando yo siempre insisto que tiene que haber una, una asociación de pacientes para trabajar en estos temas, y uno dice, bueno, ¿y qué asociación de pacientes? Porque las únicas asociaciones de pacientes que están presentes son las que tienen una enfermedad poco frecuente, y esa que tiene enfermedad poco frecuente tiene un objetivo que es conseguir el medicamento para la enfermedad poco frecuente, que tampoco hace, digamos, el sistema de salud a la discusión, por lo menos no es a la discusión inicial, sí, a la discusión total, pero no la inicial. ¿Por qué crees que cuesta tanto? ¿Por qué no se puede convocar y nadie se suma? Esto que vos decís, yo siempre cuando vos decís esto me acuerdo de la perinola, viste que la perinola cuando dice todos ponen, ¿no? Pon dos, saca dos. Bueno, esto es como la perinola, todos quieren sacar, pero nadie, el pon dos no lo tiene nadie, el pon uno tampoco, por la duda. Y esto a mí me parece que es una cosa compleja, porque entonces seguimos sin capacidad de opinión. No hay una opinión del sector. Si vos me decís, ¿cuál es la opinión del sector? No sé, hay opiniones individuales. ¿Cómo ves este tema vos? Claramente hay una falta de liderazgo muy importante en el sector, esto sin lugar a ninguna duda. Creo que lo hemos conversado en otras oportunidades. Yo nunca he visto en los 40 años de democracia una ausencia de liderazgo en el sector de la política sanitaria como el que existe actualmente. Por otro lado, anoche el doctor Servino mencionaba algo con lo cual yo también coincido, ¿no? Es decir, él decía, a ver, yo jamás me subiría o algo así, dijo, a un avión en la cual el piloto es simplemente un amigo, aunque no sepa manejar el avión, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y lamentablemente en la política sanitaria muchas veces ha sucedido y está sucediendo esto, ¿no? Que quienes son elegidos para conducir determinadas sectores o determinadas instituciones del sector no tienen un conocimiento acabado de ese sector, ¿verdad? Entonces, creo que estas son algunas cosas que hay que revisar y que hacen a esto que vos manifestás. Sí, y otra cosa que yo veo también es la dificultad del mediano y largo plazo, ¿no? No se puede pensar en términos de mediano y largo plazo. Todo es coyuntura, 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 porque es la que todo el mundo, digamos, tiene más a la mano, ¿no? Y Sí, entonces a mí y me parece que además, como vivimos de la coyuntura, digamos, no se puede programar tampoco. Y esto hace que la gente diga, bueno, hasta que no se arregle la economía, ¿para qué nos vamos a sentar a discutir? Y genera esto que es la inacción, no solamente la inacción política, sino también la inacción de política de salud, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace que nosotros no tengamos capacidad de opinar en ningún lado. No esto sé que vos qué te parece. decís, Jorge, está clarísimo y hay un ejemplo patente de esta desidia, digamos, de la política en este tema, ¿no? Que es la emergencia sanitaria. Es decir, nosotros vivimos en emergencia sanitaria desde hace 22 años. Yo Claro, era funcionario cuando se dictó la emergencia sanitaria sí, sí. hace 22 años atrás. Creo que no existe ninguna emergencia que pueda subsistir 22 años. Es decir, ahí evidentemente hay un desinterés de la política por solucionar un tema que tiene solución posible. El problema es que hay que sentarse frente a ese problema y tratar de solucionarlo. Nunca en estos 22 años se ha hecho esto. Ahora hay una suerte de desesperación porque el 30 de julio finaliza esa emergencia sanitaria y puede poner en peligro a un importante grupo de instituciones del sector. Pero bueno, pero han pasado 22 años. Entonces, esto que vos decís es bastante claro respecto a el desinterés que existe en la clase política por algunos de estos temas que son claves para el funcionamiento del sistema. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es la falta también de convocatoria. Yo tengo una experiencia con la academia que es muy interesante, que es que cuando nosotros convocamos a la sociedad científica para hacer algún consenso y eso, si lo hacemos por la sociedad científica es más difícil que venga gente y en cambio si lo haces desde la academia la gente viene. Porque, bueno, habrá que ver después, sentarse a analizar cuál es el nivel
de credibilidad que tiene la academia como para poder convocar. ¿Por qué no hay una institución o por qué no hay un grupo que pueda convocar de la misma forma para conversar, para ponerse de acuerdo? Nosotros hemos hecho consensos en la academia con muchas sociedades, con 30 sociedades científicas sobre temas específicos, y bueno, cuando uno tiene la gimnasia del consenso, resulta que algo que parece imposible se hace de a poco, se hace trabajando, hay que hacer muchos manuscritos y qué sé yo, y finalmente después a lo largo de un año generalmente sale un consenso con la aprobación de todas las personas, ¿no? ¿Por qué esto no se puede hacer en los temas de salud? Yo pensaba Mira, cuando vos decías de las recomendaciones de la seguridad social hacia la utilización de medicamentos, ¿no? Esto se podría hacer con la sociedad científica sin ningún problema, porque si vos querés manejar el tema antibiótico con la SADI, la SATI y 2 o 3 sociedades más, vos podés armar un esquema de posología de antibiótico en esta situación de crisis, que después se podrá cambiar, pero en esta situación de crisis, esto es la recomendación. Bueno, ahora te dejo. totalmente, Jorge. Lo que pasa es que tiene que ver con lo que te decía antes, con la ausencia absoluta de liderazgo en el sector. Liderazgo que está dado en las instituciones de la sociedad civil que se ocupan de política sanitaria, como está dado básicamente la enorme debilidad de quienes son las autoridades sanitarias nacionales, que tienen muy poco prestigio en general. En los últimos años ha sucedido. Es decir, han accedido al Ministerio de Salud, a la Superintendencia y demás, personas con muy poca, digamos, a ver, por decirlo de alguna manera, trascendencia intelectual o trayectoria intelectual en el campo de la política sanitaria que permita que esas personas resulten líderes naturales de una convocatoria, ¿verdad? Entonces Sí, creo yo que creo que, ahí esto que vos decís está bien, pero tampoco tiene la gimnasia de la convocatoria. Porque vos me decís, bueno, yo hay temas que no conozco, pero yo puedo convocar para discutir ese tema, porque sé cómo se maneja la metodología de la convocatoria y del consenso, aunque no sepa del tema. está bien, Jorge, pero a ver, en un tema tan complejo como es la salud y mucho más la salud en un país federal como es el nuestro, es decir, vos podés tener la intención de la convocatoria, pero tenés que tener también en claro 2 o 3 cosas. Yo anoche las No, claro, mencioné. La obvio. primera de ellas es a dónde querés ir, es decir, cuál es el modelo al cual apuntás. En segundo lugar, cuáles son los valores centrales de ese modelo. En tercer lugar, cuáles son los mecanismos con que vas a financiar ese modelo que pretendés. Y en cuarto lugar, cuál es el modelo de atención que vas a utilizar para fortalecer ese modelo que querés. Bueno, y estas no son definiciones menores. Si vos no tenés claro este tema, bueno, es muy difícil sentar a la gente. ¿De qué vas a hablar con esa gente? ¿Y no te parece que se podría generar una opinión del sector pre-ministerio, digamos, como para decir, bueno, este bloque es el que piensa todo esto? Cosa que se le dé al ministerio algo que venga directamente del bloque, ¿no? Que venga de distintos sectores. Ninguna duda, yo creo que se puede generar esto sin ningún problema. Creo que todos los que estábamos anoche allí y que desde hace muchos años trabajamos en esto, tenemos la plena convicción de que puede hacerse esto sin ningún inconveniente. Y anoche había personas que venían del sector privado, del sector de la seguridad social y del sector público. Así que no me cabe ningún tipo de duda de que esto se puede generar sin inconveniente. Bueno, Bueno, Jorge, tenemos que, sí, Miguel, dale, cerra vos. no, no digo, tenemos que agradecer a Rubén y a vos especialmente y bueno, esperar que este mensaje llegue a todos los actores del sistema de salud y como adhiero a lo que está diciendo Rubén y vos ratificaste, Jorge, que las autoridades consideren que estamos en una crisis muy grave, muy profunda y muy prolongada. Eh, y como dijo Rubén, hay que saber cómo conducir esa mesa de consenso y de diálogo. Yo agradezco muchísimo por parte del foro y del grupo Medios. Jorge, te dejo la palabra y Rubén también. Bueno, nada, agradecerte como siempre, Rubén, la verdad que vos sos
una persona que clarifica ideas y que motiva muchas actividades, así que te agradecemos como siempre la participación y bueno, seguiremos discutiendo de estos temas en los próximos programas. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Miguel, a vos, Jorge, por la posibilidad de discutir y de difundir las ideas, que es uno de los caminos para hacer esto que vos planteabas, que es lograr que el sector tenga alguna palabra o algún foro de discusión sobre su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.